Ya, esta semana entonces vamos a trabajar con la última unidad, que la unidad 6, que corresponde a progresión aritmética y geométrica. ¿Ya? Vamos a ver algunos conceptos básicos, ¿cierto?, de qué se trata este tema de las sucesiones, de las progresiones, las series, pero obviamente nos vamos a centrar en lo último, que lo que entra en la prueba, ¿cierto? Y lo importante que tenemos que ver, que es la progresión aritmética y la progresión geométrica. ¿Ya? Tienen ahí una relación con el tema de las sucesiones. Ya, a modo general, ¿cierto? Las sucesiones de números reales son funciones. No se asusten con el tema de funciones todavía. Ahí vamos a ir viendo, ¿cierto?, las fórmulas para cada una. En algunos casos solamente hay que reemplazar y vamos a obtener los valores que corresponden a cada uno de los números de estas sucesiones. ¿Ya? Una sucesión entonces, una función que se refiere al dominio, que nosotros le podemos dar valores, ¿cierto?, naturales, uno 2 3 4 5 6 7, ¿cierto? Y a partir de eso reemplazamos en cada una de las fórmulas, ¿cierto?, de las sucesiones. ¿Ya? La sucesión está definida como una expresión algebraica, o nos pueden dar, ¿cierto?, una serie de valores y nosotros encontrar esa fórmula. ¿Ya? En el caso de las progresiones aritmética y geométrica, tienen cada uno su fórmula, es fácil buscarla. ¿Ya? Por ejemplo, una sucesión formada por todos los números pares tiene por término general a sub n es igual a 2n. ¿Ya? Eso es una sucesión. Recuerden que en este caso nosotros solamente le vamos a entregar valores naturales. 1, 2, 3, 4, 5 y de ahí hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula general, por ejemplo, de una sucesión. Si yo voy dándole distintos valores o quiero calcular los distintos valores de esta sucesión, esto es similar a lo que vimos en la primera unidad, ¿cierto?, de las fases, de las secuencias, ¿cierto?, lineales que estuvimos trabajando al comienzo. Entonces, por ejemplo, el primer término de la sucesión, n, ¿cierto?, lo reemplazamos por 1, me va a quedar 2 por 1, entonces 2. Ese sería el primer término de la sucesión. Si queremos saber el segundo término de la sucesión, reemplazamos n, ¿cierto?, por 2. El n, ¿cierto?, va indicando el número, la posición de cada uno de los valores dentro de la sucesión. Sería 4, y así podemos calcular a sub 3, a sub 4, y siguiendo, ¿cierto?, podemos calcular cualquier número de la sucesión, cualquier término, siempre y cuando, ¿cierto?, le vamos dando valores naturales, desde el 1, ¿cierto?, 2, 3, 4, hasta el infinito. ¿Ya? Otro ejemplo, la sucesión, en este caso me están dando, ¿cierto?, las fórmulas para cada uno de los números impares. Es a sub n, ¿cierto?, es igual a 2n menos 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, si yo voy reemplazando cada uno de los valores, el primer término de la sucesión sería 2 por 1 menos 1, ¿cierto? 2 por 1, 2, y menos 1 es 1. ¿Ya? A sub 2 sería 2 por 2 menos 1, 2 por 2, 4, menos 1, 3. Y así sucesivamente, ¿cierto? Si yo voy reemplazando por cada uno de los valores naturales, ¿ya? A sub 3, reemplazo por 3, ¿cierto? Me va a dar el valor 5, a sub 4, ¿cierto? Me va a dar el valor 7, y así sucesivamente, ¿cierto? Podemos ir reemplazando, y los valores de la sucesión, en este caso, son siempre valores impares. ¿Ya? La regla de formación, ¿cierto? Lo que veíamos ahí, la fórmula para una sucesión, nosotros la podemos encontrar. Hay algunos casos que podemos encontrarla de forma tentativa, ¿cierto? Podemos empezar a probar, ¿ya? Como les decía, nosotros nos vamos a centrar en el tema de las progresiones aritméticas y geométricas. Para cada una de ellas hay una fórmula definida, sabiendo cuál es el valor inicial, ¿cierto? Cuál es la diferencia entre cada una, ¿ya? Pero de forma general hay sucesiones que nosotros podríamos determinar también cada una de sus fórmulas general. Por ejemplo, acá me dan esta sucesión, pero me están dando cada uno de los términos de la sucesión. El primer término, ¿cierto? Este es el a sub 1, el a sub 2, el a sub 3, ¿ya? Y así podríamos obtener los términos que vienen a continuación. En este caso tendríamos que buscar, ¿cierto?, cuál es la fórmula general para, para esta sucesión. Lo que sí podemos ir viendo, por ejemplo, en este caso, el a sub 1, parte 1, ¿cierto?, el numerador, después 2, después 3, después debería ser 4, 5 y así sucesivamente. Y en el denominador tenemos primero en el a sub 1, ¿cierto?, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿cierto? Podríamos definirlo como una fracción. Por ejemplo, en el caso primero, el valor del numerador va coincidiendo, ¿cierto?, con la posición de cada uno de los términos, ¿cierto?, de la sucesión. Entonces, en este caso podríamos definirlo como n, ¿cierto? Si es 1 va a ser 1, si es el término 2 va a ser 2, si es el término 3 va a ser 3 y así sucesivamente. ¿Qué pasa con los valores de abajo? También van aumentando de 1 en 1, ¿ya? Y en este caso
no parten en 1, sino que parten en 2, podríamos sumarle, ¿cierto? 1. Entonces, de esa forma, esta sería la fórmula general para esta sucesión, ¿ya? Si nosotros vamos reemplazando acá, por ejemplo, el a sub 1, me va a quedar 1 partido 1 más 1, ¿cierto? Y sería un medio, ¿ya? Que coincide con el valor que tenemos inicial, ¿ya? El a sub 2 sería 1, n, ¿cierto? Es 2 más 1, sería, perdón, este es n, sería 2 partido 3, me da el valor que corresponde. Y así sucesivamente, ¿cierto? Para cada uno de los términos de esta sucesión, ¿ya? Entonces, nos pueden dar una fórmula general de la sucesión, cómo se van formando cada uno de los términos, o podemos tener también los términos iniciales de una sucesión y a partir de eso llegar a una fórmula general, ¿ya? Por ejemplo, si me dan la fórmula, el término general, ¿cierto?, de una sucesión, nosotros podemos definir o podemos calcular cualquiera de los términos, ¿cierto?, que tenga esa sucesión. Por ejemplo, los ejemplos que tenemos acá me dice determinar los 5 primeros términos de la sucesión sabiendo que su término general es, por ejemplo, en este caso me dan que la sucesión, ¿cierto?, a sub n es igual a n. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy reemplazando, por ejemplo, para el a sub 1, reemplazo n por 1, me va a quedar a sub 1 es igual a 1, ¿ya? Ahí no hay ningún otro cálculo que hacer. Para a sub 2, si yo reemplazo n por 2, a sub 2, ¿cierto?, corresponde a 2. Para a sub 3, lo mismo, ¿cierto? Entonces, en este caso, va coincidiendo cada valor, cada término de la sucesión, va coincidiendo, ¿cierto?, con el valor que corresponde a la posición de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, en este caso, tenemos una sucesión sencilla, ¿ya? Esos serían los 5 primeros términos, ¿cierto?, de esa sucesión. Si vemos en el caso de la segunda sucesión, a sub n es igual a 1 partido por n, también vamos reemplazando, ¿cierto?, por los 5 primeros términos, ¿ya? Entonces, para a sub 1 tendríamos 1 partido por 1, eso es igual a 1 si es que lo queremos simplificar. Para a sub 2 tenemos 1 partido por n, n en este caso es 2, un medio. A sub 3 sería un tercio, a sub 4, ¿cierto?, sería un cuarto. Reemplazamos el n simplemente por el valor de la posición y me va a quedar, ¿cierto?, el último, un quinto, ¿ya? Si vemos el último ejemplo, ¿cierto?, a sub n es igual a menos 1 elevado a n, ¿ya? En este caso tenemos exponencial. Para el a sub 1, reemplazamos, ¿cierto?, me va a quedar menos 1 elevado a 1, ¿ya? Y en ese caso, menos 1 elevado a 1 es menos 1. Para el a sub 2, si reemplazamos, ¿cierto?, me va a quedar menos 1 al cuadrado, y menos 1 al cuadrado es 1 positivo, ¿ya? Para a sub 3, si reemplazamos, me va a quedar menos 1 elevado al cubo, menos 1. Para a sub 4 sería 1 positivo, este es un menos por si acaso, y para el a sub 5, para que me alcance aquí, debería ser menos 1, ¿ya? Entonces aquí los valores de esta última sucesión van variando solamente según el exponente. Entonces me queda menos 1 en el primero, 1, menos 1, 1, menos 1, y así va a ir cambiando, ¿cierto?, a partir de los valores del exponente, ¿ya? Entonces, si tenemos una fórmula general de la sucesión, si nos piden calcular algún término determinado, reemplazamos el valor de n por la posición de ese término y vamos a obtener el valor que corresponde a ese término en esa posición. Importante saber que también tenemos sucesiones convergentes o divergentes. ¿A qué se refiere que son convergentes? Que a medida que vamos aumentando, dándole valores más grandes a n, a la sucesión, nuestro resultado va acercándose cada vez a un valor determinado. En ese caso, decimos que la sucesión es convergente, ¿ya? Mientras valores más altos le vamos dando, vamos viendo que hay un patrón y que los resultados, ¿cierto?, de cada uno de los términos se van acercando cada vez más a algún valor determinado, ¿ya? Y una sucesión es divergente, puede ser divergente, porque o sus términos oscilan, ¿ya? Como vimos en el ejemplo, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, no se van acercando nunca a un valor determinado, sino que van saltando a un valor, o puede ser también que sea divergente si es que los valores crecen rápidamente o decrecen, ¿cierto? Y nunca vamos a saber si se van a acercar a algún valor o van a crecer infinitamente o van a decrecer, ¿cierto?, al menos infinito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, bueno, esta es la sucesión que veíamos recién como ejemplo. Ahí vimos, ¿cierto?, que el a sub 1, por ejemplo, era menos 1,
el 2 era 1 positivo, el A sub 3 era menos 1. Entonces, en este caso, los valores van oscilando entre menos 1 y 1. Nunca se acercan a un valor, sino que van saltando desde el menos 1 al 1. En este caso, como no vemos que se está acercando a ningún valor determinado, decimos que esta sucesión entonces es divergente, ¿ya? No llega a un valor determinado, no se van pareciendo sus resultados, sino que va saltando desde el menos 1 al 1, menos 1, 1, menos 1, 1. A pesar de que le demos valores muy grandes, siempre va a pasar lo mismo, ¿ya? Y en el segundo ejemplo tenemos la sucesión 1 partido por n. Si nosotros vamos reemplazando acá, tenemos 1 partido por 1, ¿cierto? Es 1. Después en el A sub 2 va a ser 1 medio, el A sub 3 va a ser 1 tercio, y así sucesivamente, ¿cierto? Si nosotros le damos valores muy grandes, por ejemplo, A partido 10.000, va a ser 1 partido por 10.000. ¿Ya? Si le damos cuál es el de la posición 1 millón, va a ser 1 partido 1 millón. Si le damos 10 millones, va a ser 1 partido 10 millones y así sucesivamente, ¿ya? ¿Qué va pasando con esta sucesión? Por valores muy grandes que le vayamos dando, siempre se va haciendo cada vez más pequeño, ¿ya? Cada vez, en este caso, se va acercando siempre al valor 0. Si nosotros vamos haciendo la división, claro, esto es 0,5, esto es 0,3, esto es 0,0000, ¿cierto? 1, ¿ya? Entonces los valores siempre se van acercando en el caso de esta sucesión a 0. Nunca va a ser 0, ¿cierto? Porque por más grande el valor de n, va a quedar 1 partido 5.000 millones, ¿cierto? Me va a dar un valor 0,0000 muy cercano, ¿cierto? Al 0, sin ser 0, ¿ya? Entonces en este caso se va acercando al valor 0, entonces en este caso podemos decir que es una sucesión convergente, ¿ya? Divergente si es que crece rápidamente, ¿cierto? Y no sabemos a qué valor, o si es que van saltando, van oscilando sus valores, ¿ya? Los valores de cada una de las posiciones de la secuencia. Y convergente cuando los valores de la sucesión se van acercando mucho, ¿cierto? A un valor determinado. En este caso, por más grande, ¿cierto? Que le vayamos dando los valores a n, se va a ir acercando siempre al 0, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre sucesiones convergentes o divergentes, ¿ya? También podemos determinar si las sucesiones son crecientes o decrecientes, ¿ya? Una sucesión es creciente cuando cada término, ¿cierto?, que viene a continuación es mayor que el término anterior, ¿ya? O sea, siempre van aumentando los valores, los resultados de cada una de las posiciones de la sucesión. Y es decreciente si sus valores van disminuyendo siempre, ¿ya? Si el valor que viene a continuación es menor que el anterior, entonces decimos que es decreciente, ¿ya? Por ejemplo, en estos dos casos tenemos la primera sucesión, ¿cierto? Si vamos reemplazando a sub 1, ¿cierto? Me va a quedar 2 menos 1 medio y menos 1, perdón. Y en este caso me va a dar el valor 1, ¿ya? Para el A sub 2, si reemplazamos, ¿cierto? Me va a quedar 2 menos 1 medio y eso es igual a 3 medios. El A sub 3, si reemplazamos, ¿cierto?, por 3, me va a quedar 2 menos 1 tercio y eso es igual a 5 tercios, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿cierto? Calculemos hasta el A sub 4, me va a quedar 2 menos 1 cuarto y estos son como resultado 7 cuartos. Si nosotros vamos comparando las fracciones, ¿cierto?, los resultados de cada uno de los términos, A sub 1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4, ¿cierto?, podemos ir viendo que van aumentando, ¿ya? En este caso aumenta con respecto al siguiente y aumenta con respecto al siguiente también, ¿ya? Entonces, en este caso, esta sucesión, si vamos viendo cada uno de los términos, van aumentando, ¿ya? Entonces, en este caso, es una sucesión creciente, ¿ya? Porque van aumentando los valores que vienen a continuación dentro de la sucesión, ¿ya? Y si vemos el segundo ejemplo, también si vamos reemplazando para calcular algunas de sus primeras, ¿cierto?, términos de la sucesión, por ejemplo, 1 menos 3 por 1, ¿cierto?, serían menos 2. Para A sub 2, si reemplazamos, me va a quedar 1 menos 2 por 3 son 6, ¿cierto? Me va a dar como resultado menos 5. El A sub 3, 1 menos 3 por 3 son 9, ¿cierto? Me va a quedar como resultado menos 8. Y el A sub 4, si calculamos, ¿cierto?, me va a quedar 1 menos 12, como resultado, ¿cierto?, sería menos 11. En este caso, si vamos comparando, ¿cierto?, cada uno de los resultados de la sucesión, cada uno de los términos, en este caso vamos viendo que van disminuyendo, ¿ya? Obviamente se va haciendo un número más a la izquierda si pensamos en la recta numérica,
un valor menor, ¿ya? Entonces, como va disminuyendo, ¿cierto? Entre un término y el otro, esta es una sucesión decreciente, ¿ya? Es creciente si vamos viendo que entre un término y el otro va aumentando su valor, ¿ya? Y es decreciente si va disminuyendo, ¿cierto? A medida que vamos avanzando en cada uno de los términos de la sucesión, ¿ya? Creciente o decreciente. ¿Sí? Ya, pasemos al tema ahora de progresiones y series, ¿cierto? Les comentaba que lo importante es, bueno, de esta unidad, el tema de la progresión aritmética y la progresión geométrica, ¿ya? Veamos entonces a qué nos referimos con progresión y también al tema de series. No vamos a trabajar mucho con series, pero sí el tema de progresión porque están relacionados, ¿ya? En el caso de las progresiones, una progresión es una sucesión que siempre entre dos términos consecutivos hay una misma relación, ¿ya? Hay siempre un mismo cambio. Entonces, por ejemplo, si vemos los tres ejemplos que tenemos acá, en el caso de la primera sucesión, a sub n, tenemos el término 2, 5, 8, 11, y así sucesivamente, ¿cierto? Con los siguientes términos, ¿ya? Entonces, lo que podemos ver es que, por ejemplo, entre el primer término y el segundo término aumentó en 3, ¿ya? Si vemos después, entre el segundo y el tercer término, también hubo un aumento en 3, ¿ya? Y el siguiente también aumentó en 3 y así sucesivamente se va a mantener constante. Ahí tenemos, ¿cierto?, la fórmula general. Entonces, una progresión es una sucesión que tiene una misma relación entre un término y el siguiente. En este caso, para esta primera sucesión, ¿cierto? Va aumentando de 3 en 3, ¿ya? Para la segunda sucesión, en este caso, ¿cierto? Van aumentando de 2 en 2, ¿ya? El primero, si lo multiplicamos por 2, obtenemos el segundo. Si después multiplicamos nuevamente por 2, obtenemos el siguiente. Si multiplicamos por 2, vamos a obtener el siguiente y así sucesivamente, ¿cierto? Si vamos multiplicando, vamos obteniendo el término que viene a continuación, ¿ya? En el primer caso hay un aumento, ¿cierto?, de suma, ¿ya? Se le va sumando más 3 y vamos obteniendo el término que viene a continuación, ¿ya? En... Perdón, está revisando acá. En el caso de la segunda sucesión, ¿cierto? Vamos viendo que van aumentando de 2 en 2 multiplicando, ¿ya? En ese caso hay una multiplicación entre el primer término y obtenemos el segundo. Si multiplicamos nuevamente por 2 obtenemos el tercero, multiplicamos por 2 obtenemos el siguiente y así sucesivamente, ¿cierto? Tenemos esa relación en la segunda sucesión, ¿ya? La tercera es una sucesión cuadrática, ¿ya? En este caso no la vamos a considerar, ¿ya? Es parecido a lo que estuvimos trabajando en la primera unidad, pero no vamos a trabajar con sucesiones, ¿cierto?, cuadráticas, solamente de este tipo, donde hay una suma entre un término y el siguiente y donde hay una multiplicación para obtener los términos siguientes. El tercero, olvídense, está ahí, ¿ya? Pero en una progresión hay una relación entre un término y el que viene a continuación, ¿ya? Y en el caso de las series, se denomina una serie a la suma de los términos consecutivos de una progresión, ¿ya? Entonces, si yo tengo una progresión, por ejemplo, 10, 20, 30, 40, en este caso se le van sumando 10, ¿cierto?, al siguiente. La serie corresponde a la suma de todos los términos de la sucesión. Nosotros podemos definir entre qué cantidad de términos vamos a sumar, ¿ya? Pero esa es la definición, ¿cierto?, de una progresión. Tenemos una sucesión que hay una relación entre un término y el siguiente, puede ser suma o multiplicación, y la serie es la suma, ¿cierto?, de estos términos de una progresión, ¿ya? Ya, y esto sí es lo importante, la última lámina, ¿cierto? Y ahí vamos a ver los ejemplos de lo que corresponde a esta unidad, ¿cierto? Y lo que vamos a trabajar para el certamen, ¿ya? La progresión aritmética y también su serie aritmética y la progresión geométrica y la serie geométrica, ¿ya? Una progresión es aritmética si entre cada par de términos hay una diferencia constante, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos los primeros términos y vemos que entre uno y otro se va sumando un valor en específico, puede ser positivo o negativo, decimos que es una progresión aritmética. Ya cuando hay una diferencia de suma o resta entre un término y el siguiente, que se mantiene siempre constante, hablamos que es una progresión aritmética, ¿ya? Se denomina de esa diferencia, ¿ya?, entre un término y el siguiente. En el ejemplo inicial que veíamos, por ejemplo, en este caso es una progresión aritmética, ¿ya?, porque hay una diferencia
se le va sumando 3 entre un término y el siguiente. Ese sería el valor de D, ¿ya? Y podemos determinar cualquier término dentro de esa progresión aritmética con esta fórmula, ¿ya? Esta es la fórmula importante que nosotros vamos a utilizar. A sub n, ¿cierto? Esta es la regla de formación general para cualquier término de una progresión aritmética. El a sub n lo podemos calcular, el n puede ser cualquier valor, ¿cierto?, dentro de la secuencia, sabiendo cuál es el a sub 1 más, paréntesis, n, que es la posición, ¿cierto?, del valor que queremos calcular, menos 1, por la diferencia, ¿cierto?, que hay entre un término y el siguiente, ¿ya? Esta es la fórmula, ¿cierto?, importante que vamos a utilizar, ¿ya? Y en el caso de la serie, ¿cierto?, aritmética, hay una fórmula para poder determinar la suma de los primeros n términos. Por ejemplo, si queremos sumar los primeros 50 términos, reemplazamos n por 50 y reemplazamos en esta fórmula, ¿cierto? Acá necesitamos saber el n, hasta qué término vamos a sumar, el 50, el a sub 1 es el primer término y el n, ¿cierto?, es hasta la posición que queremos sumar. Sumamos desde el 1, 2, 3, 4, 5 hasta esta fórmula, nos va a entregar la suma completa hasta ese valor, ¿ya? O de forma equivalente, si nosotros sabemos cuál es el término inicial y cuál es el término final hasta el que queremos sumar, podemos ocupar, ¿cierto?, esta fórmula también, ¿ya? Esa es la progresión aritmética. Veamos un par de ejemplos, ¿cierto?, de cómo podemos determinar algunos términos o cómo también podemos determinar el término inicial si es que no lo sabemos, ¿ya? Voy a escribir acá la fórmula, la progresión, ¿cierto?, progresión aritmética. La fórmula a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d, ¿cierto? D es la diferencia entre un término y el siguiente, ¿ya? Esa es la fórmula. El primer ejemplo nos dice calcular el término que ocupa el lugar 50 en una progresión aritmética, ya por si acaso está escrito en algunas partes así, si el primer término es 5 y la diferencia es 2, ¿ya? Entonces en este caso nos están pidiendo que calculemos el que está en la posición 50, el n entonces es 50, el primer término, el a sub 1 es 5, y la diferencia me están diciendo, ¿cierto?, que la diferencia entre un término y el otro es 2, ¿ya? Ahí tenemos toda la información necesaria y reemplazamos de la fórmula. Queremos saber cuál es el término 50, entonces, el a sub 50, ¿cierto? Si reemplazamos en la fórmula, el a sub 1 me lo dan, sabemos que es 5, más, paréntesis, ¿cierto?, n, en este caso es 50, menos 1, por la diferencia, ¿cierto?, que sabemos que es 2, ¿ya? Y aquí tenemos que reemplazar, ¿cierto?, y calcular. Resolvemos primero el paréntesis, 50 menos 1, ¿cierto?, es 49 por 2, y al reemplazar, ¿cierto?, 49 por 2 son 98, ¿cierto?, y más los 5, 103, ¿ya? Ese sería el valor del término en la posición 50, ¿ya? Entonces, si queremos calcular cualquier término, reemplazamos sabiendo cuál es el primer término, sabiendo cuál es el valor de la posición que queremos calcular y sabiendo, ¿cierto?, también cuál es la diferencia, ¿ya? De esa forma, entonces, podemos calcular cualquier término dentro de la secuencia, ¿ya? El segundo ejemplo varía un poco. Veamos. El segundo ejemplo nos dicen si a sub 11, ¿cierto?, es 49, nos están dando el valor del término de la posición 49, nos dicen que es una progresión aritmética y su diferencia, ¿cierto?, es 4. El d es igual a 4. Nos están pidiendo determinar cuál es el primer término, ¿ya? ¿Cómo podríamos determinar el primer término? Con la misma fórmula, ¿ya? En este caso, el a sub n, ¿cierto?, lo que nosotros sabemos es el de la posición 11, queremos calcular el a sub 1, ¿ya? En este caso tenemos el de la posición 11, ¿cierto? Va a ser el n igual a 11 menos 1 y la diferencia sabemos que es 4, ¿ya? Y el a sub 11 me lo están dando, sabemos que es 49, ¿ya? Entonces me va a quedar una ecuación donde lo que necesitamos calcular acá, 11 menos 1, ¿cierto?, es 10, es el a sub 1, ¿ya? Entonces si despejamos esta ecuación, me va a quedar aquí 49 es igual a sub 1 más 40, ¿cierto? Y si despejamos me va a quedar 49 menos 40 es igual a la sub 1. Voy a escribirle acá. Entonces 49 menos 40 es 9 y ese sería el valor de la posición 1, ¿ya? En este caso entonces no me están dando el valor inicial, ese es el valor que me están pidiendo, ¿cierto? El primer término de la sucesión, me están dando el valor de la posición 11 y me están dando la diferencia que es 4, ¿ya? Entonces de esa forma yo también puedo reemplazar en la misma fórmula,
Reemplazando los valores que ya sé, el A sub 11, ¿cierto? Tiene un valor de 49, el A sub 1 no sé cuál es su valor, el que necesitamos calcular. En este caso el n corresponde a 11, ¿cierto? Que es el valor que tenemos. Y la diferencia es 4, ¿ya? Reemplazando la fórmula hay que despejar la ecuación y me da finalmente que el primer valor de la progresión aritmética es 9, ¿ya? Estoy usando la misma fórmula. Nuevamente, estamos hablando de una progresión aritmética. Una progresión es una sucesión que tiene una diferencia constante entre un término y el siguiente, ¿ya? Puede ser que se vayan sumando cierto valor o que se vaya restando cierto valor, pero es que siempre es constante, ¿ya? Siempre es el mismo valor entre un término de la secuencia y otro, ¿ya? Entonces, de esa forma sabemos que es una progresión aritmética. La fórmula para la progresión aritmética para determinar cualquier término de cualquier posición, ¿cierto? Es la que tenemos ahí, a sub n es igual a sub 1, tenemos que saber cuál es el primer término, más n menos 1 por la diferencia, ¿cierto?, que hay entre un término y el siguiente, ¿ya? Esa es la progresión aritmética. Y por último, la progresión geométrica, ¿ya? En el caso de la progresión geométrica, también es una progresión, es una sucesión que tiene una diferencia constante entre un término y el siguiente, pero en ese caso, ¿cierto?, tenemos una multiplicación de un valor entre un término y el siguiente, ¿ya? Como lo vimos en los ejemplos iniciales de progresión, puede que se vaya multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5, ¿cierto? La diferencia siempre es una multiplicación desde un término hacia el siguiente, ¿ya? Y para determinar cualquier término de una progresión geométrica, esta es la fórmula, ¿ya? El a sub n, si queremos determinar cualquier término, es siempre el a sub 1 por el r, es la razón, ¿ya? El factor por el que se está multiplicando entre un término y el siguiente, ¿ya? Elevado a n menos 1, ¿ya? También podemos determinar la serie, la suma de todos los primeros n términos con esa fórmula, ¿ya? También si reemplazamos acá, necesitamos saber cuál es el primer término, cuál es el factor, la razón entre un término y el siguiente, y reemplazamos esta fórmula y nos va a dar la suma de los primeros n términos, ¿ya? También tenemos una fórmula equivalente que si sabemos cuál es el primer término y hasta qué término vamos a sumar, podemos reemplazar en esta fórmula. Estas dos fórmulas son equivalentes de sumatoria entre términos de una progresión geométrica, ¿ya? Veámoslo también con un ejemplo. En el caso de la progresión geométrica, ¿cierto? Sabemos que progresión geométrica, su fórmula es a sub n es igual a sub 1, ¿cierto? Por la razón elevado a n menos 1, ¿ya? Esa es la fórmula de la progresión geométrica, ¿ya? Entonces el primer problema también me dicen calcular el noveno término, n en este caso es 9, ¿cierto? El término de una progresión geométrica, si el primer término es 1, el a sub 1, ¿cierto?, es 1, y la razón en este caso es 3, ¿ya? El r entonces es 3. Teniendo esos valores podemos reemplazar directamente en la fórmula. En este caso queremos calcular el noveno término, ¿cierto?, de la posición 9. Sabemos que el primero, a sub 1, es 1, y la razón en este caso es 3, ¿ya? Entonces, elevado a n menos 1, 9 menos 1, ¿cierto? Y podemos calcular. A sub 9 entonces es 1 por 3 elevado a 8, y si hacemos el cálculo, 3 elevado a 8, aquí me parece un número grande. 3 elevado a 8 es 6561. ¿Ya? Ese sería el término de la posición 9. En el caso de la progresión geométrica, como vamos multiplicando siempre por un factor, los valores siempre van creciendo mucho más rápido, ¿ya? O si fuera un factor, una fracción, va a ir decreciendo, ¿cierto?, rápidamente. Similar a lo que vimos con las funciones exponenciales, ¿ya? Profe, Sí. Y el segundo ejemplo tenemos si a sub 7, ¿cierto? El término de la séptima posición es 192, ¿ya? Es una progresión geométrica y su razón en este caso es 2. Nos piden también encontrar el primer término, ¿ya? También lo podemos encontrar aplicando la misma fórmula como lo hicimos en el caso de la progresión aritmética, ¿ya? Si tenemos el a sub 7, ¿ya? El a sub 7 es 192, y si reemplazamos en la fórmula el a sub 1 no lo tenemos, ¿cierto? Sabemos que la razón en este caso es 2, y como tenemos el de la posición 7, ¿cierto?, sería 7 menos 1, ¿ya? Y si reemplazamos acá me va a quedar 192 es igual a sub 1
por 2 por 2 elevado a 6, ¿ya? Y en este caso el 2 elevado a 6 que está multiplicando pasa dividiendo para acá, 192 dividido el 2 elevado a 6 es 2 elevado a 6 es 64, ¿ya? Y lo voy a escribir acá, en la sub 1, ¿cierto? Si hacemos esa división, 192 dividido 64 es 3. Ese sería el primer término, ¿cierto?, de la progresión geométrica, ¿ya? Entonces también podemos calcular cualquier término de la progresión geométrica si es que sabemos cuál es el primer término, cuál es la razón, ¿cierto?, entre un término y el siguiente. Y también podemos, si tenemos el valor de de un término de determinada posición, sabemos cuál es la razón, podemos calcular también el primer término, ¿ya? Entonces, lo importante acá, me parece que es el último, podemos, ¿cierto?, calcular tanto en el caso de las progresiones aritméticas, ¿ya? Sabiendo que la diferencia que es una sucesión, que entre un término y el siguiente se va sumando o restando algún valor constante, siempre hay una misma diferencia entre un término y el siguiente, y en el caso de la progresión geométrica hay una relación entre un término y el siguiente a través de una multiplicación o de un factor, ¿ya? Que lo podemos obtener, ¿cierto?, con la fórmula de la progresión geométrica, ¿ya?